Bendito sea, Señor, que podemos dedicarte culto, Señor, como tú eres digno y merece, y te rogamos que te puedas glorificar en esta santa reunión, Señor, y que tú conoces nuestros corazones, que venimos a postrarnos ante ti, Señor, y a entregarte eso que tú has redimido y purificado por el valor de tu sangre preciosa, Señor, para que tú también te deleites en la comunión con tu pueblo, como nosotros lo hacemos contigo. Y también al rogarte, Señor, para que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra y pueda regar en nuestros corazones aquella intencionalidad que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de los Salmos, capítulo 7, nos encontramos el tema que en la gracia del Señor vamos a meditar hoy. Cuando damos una introducción habitualmente a un estudio, puede tener varias finalidades. Una de ellas puede ser, si es una historia, contextualizar el contexto donde se circunscribe esa historia, los personajes, la geografía, el hecho histórico, etcétera, etcétera. Cuando es un tema doctrinal, como es este caso, también se suele dar una introducción de algo conocido, tangible, físico, que se relacione con nuestros esquemas previos, con nuestros aprendizajes previos para crear expectativas, llamar la atención y ir acomodando lo que en la gracia del Señor la palabra nos va a ir regando y transmitiendo a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de los salmos, el corazón se derrite porque estamos hablando del corazón de la Escritura, del corazón del Señor que está abierto de par en par para que le conozcamos. Pero también es verdad, y ahí viene la introducción de que cuando nosotros preparamos la dieta a un niño para que coma, pues le damos cosas dulces, proteínas, pastas que le gustan, pero también sí o sí le damos cosas que no le gusten, como el apio, el puerro, eso, aunque lo tengamos que turnear para que se lo coman, porque sabemos que le viene bien. En la dieta espiritual es exactamente igual. Hay enseñanzas junto a las aguas de reposo, pero también hay enseñanzas en aguas turbulentas. Hay enseñanzas de amor y de paz, pero también hay enseñanzas de aflicción y de amargura. Y hay que tomarlas todas en su debida proporcionalidad. No se trata de que uno venga ahora todo airado y se lleve todo el día ahí pum, 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 pum. Pero ¿dónde voy con la proporcionalidad? Servidor está aquí desde el año 1989 tomando nota semana a semana de todos los estudios que hacemos. Y los tengo todos. ¿Vale? Bueno, pues hay salmos que hemos repetido 14, 8 veces y tal. Y hay otros salmos, muchos, no pocos, que no hemos explicado nunca. Ni los servidores que en esta congregación nos encontramos, ni obreros que han venido aquí. Y ya van 34 años. Probablemente en los próximos 34 años, si estamos aquí o el Señor no ha venido, la proporcionalidad siga lo mismo si el mensaje de hoy no surge efecto. Así que ya vamos viendo parte de la introducción del Señor. Vamos a ver una oración de David donde vamos a ir viendo al menos 4 grandes temas. En los salmos nos encontramos temas como en un perchero. Tú cuelgas una percha, te cuelgas con un pantalón o una chaqueta. Te puedes encontrar un salmo que hable del Mesías completamente, un salmo que hable de la creación de Dios, un salmo que hable de la palabra de Dios, ¿vale? Y luego hay temas que llamamos que son transversales, que te lo puedes encontrar en el Salmo 3, te lo puedes encontrar en el Salmo 5, en el Salmo 7 y en otros salmos. Además de que son transversales a toda la Escritura. Este salmo tiene al menos 4 de estos temas llamados transversales, que no lo encontramos en el Salmo 7, pero nos lo encontramos antes y nos lo encontramos después en toda la Escritura. Uno de los temas es, para cuando vayamos a ir leyendo, lo vayamos identificando, es la persecución. La persecución puede aparecer como perseguidos, acechadores, etc. El segundo tema muy importante es la justicia, el juicio de Dios. Tema no solamente transversal, sino trascendental en los salmos, que aparece muchísimo. El tercer tema es el escudo de Dios, la protección, el amparo de Dios. El cuarto tema es la ira de Dios, de los diamantes. Los diamantes son poliédricos
Y todas las caras del cristal del diamante son perfectas. Todas. La ira, la venganza, la misericordia, el amor, la paz, todas son poliédricas perfectas. ¿Qué ocurre? Que los salmos también, seguimos con la introducción que sea un poco larga, pero sirve para otros muchos temas. Los salmos son para ser cantados. Y de hecho los salmos se cantan. Y de hecho nosotros cantamos salmos, pero es la misma proporcionalidad. Cantamos los salmos que son de chocolate. Los que son de hierbas amargas se quedan aparcaditos. Ocurre una dificultad, que los hebreos pueden cantar muy bien los salmos y lo cantan. De hecho, si ustedes vieran, casi siempre los salmos dice salmo dirigido al músico principal de Neguinot, salmo dirigido a Tumulat, salmo de David al músico principal. Y son distintos músicos, uno se refiere al instrumentista, otro se refiere a los percusionistas, otros los que llevan otro tipo de esto, la métrica de las sinfonías. ¿Qué ocurre? Que la métrica hebrea se puede cantar cualquier salmo porque lleva una consonancia. Al traducirlo a cualquier idioma, como en este caso el español, la métrica ya se desvaría, porque nosotros hacemos una traducción lo más literal posible, no seguimos la métrica. Entonces, al cantarlo es difícil porque no hay rima. Entonces buscamos nuestros cancioneros y nuestros escenarios, que son muy bonitos, y está muy bien que lo hagamos para acomodar el espíritu que va saliendo de los salmos y de otros pasajes de la Escritura a nuestro cancionero. Mismo comentario. ¿Qué ocurre? Que sacamos del Salmo 1, sacamos del Salmo 23, sacamos del 145, pero del 7, del otro y otro no sacamos. Y los hebreos los cantan todos. Y todo el consejo de Dios es para cantarlo, porque al cantar se adora a Dios y se aprende. Una última aplicación de la introducción. Cuando cantamos, adoramos a Dios, por supuesto, pero también hay una didaché, hay una didáctica. En la canción se aprende. Y mucho del cantar hebreo era a veces repetir la canción, no tanto ya para entrar en la adoración, que también, sino porque en la repetición va el aprendizaje de la palabra. Recordar es volver a traer al corazón. Por eso las canciones se repetían y tú te vas quedando con el estribillo durante toda la semana de esa canción que te gusta y la que no te gusta también. ¿Por qué? Porque trae doctrina a tu corazón para enfrentarte a las situaciones que precisas. Porque en la vida vamos a encontrarnos con situaciones donde hay paz, donde hay gozo y las tenemos que gestionar con actitudes correctas, pero en la vida nos vamos a encontrar con situaciones donde hay ira, donde hay aflicción, donde hay venganza y lo tenemos que gestionar con las actitudes correctas. ¿De dónde venimos aprendidos? Pues venimos aprendidos del cancionero y de la métrica de la palabra. ¿Nos explicamos? Bien, vamos a encontrar entonces, estamos en el 7, es una oración de David. A todo esto es una oración. Fíjense la forma de orar de David, cómo David abre su arma. Y antes del 1 dice una frase que es bíblica. Esta frase no está añadida. Esa no la tiene Esteban. Ah, sí la tiene. Es un genio. Sigalón, porque aparece en la Escritura. Sigalón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Ya nos va diciendo el contexto. Es un sigalón, es la única vez que aparece en la Escritura junto al libro de Habacuc en el capítulo 3, porque no va dirigida a un instrumentista o a un músico principal, sino que probablemente, no está claro esto de sigalón qué significa, pero probablemente habla de una canción fuerte, una canción tremenda, donde se expresa ira, venganza. Entonces es fuerte y aparece luego en el capítulo 3 de la oración de Habacuc, mismos parecidos términos a esto del capítulo 7. Y está hablando de Cus, hijo de Benjamín, cuando David estaba siendo perseguido por uno de los benjamitas. ¿Vosotros recordáis de dónde fue el primer rey de Israel? ¿Domingo? Sí, ya, pero ¿de dónde fue?
¿De qué tribu? Amén. De la tribu de Benjamín, que es la más chiquitita de todas, que está aquí abajo, en el sur. ¿Y de qué tribu era David? De Judá. Por cierto, terminamos la introducción. Es que David, vaya personaje David. El Señor refleja de David sus luces. Gloria al Señor por las luces de David. Pero ¿sabéis qué? Que el Señor también refleja las sombras de David. Gloria al Señor por las sombras de David. Y tenemos que aprenderlo todo, porque si no parece que solamente tiene luces muy espirituales y que la sombra parece que nada más que las tengo yo, que me pasa lo mismo que a David. Cuando aquí habas cosemos todos, por usar una expresión generosa. Y por cierto, David era único. ¿Cuántos David conocéis aquí en la congregación? Hay unos cuantos. Bendito seáis, un nombre precioso. ¿Cuántos David hay en la Escritura? Uno y único. Uno y único. Hubo un tal que se llamó hijo de David, que es también único. Gloria a su nombre. Versículo 1. Vamos a leerlo entero despacito. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pero ha acabado y lo ha ahondado, pozo ha acabado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bendito sea el Señor por todas sus gloriosas palabras. Todas son gloriosas, todas son necesarias para nuestra alma. Aquí el salmista expresa en su alma que lo estaban persiguiendo. Y lo estaban persiguiendo los benjamitas. Gracias. Porque, de hecho, el primer benjamita, Saúl, pues se dedicó a perseguir a David por las cosas que más o menos nosotros conocimos, de los celos que le cogió cuando se hizo muy popular por haber matado al gigante Goliat y porque sus hijos, Jonatán y su hija, lo amaban más que a su propio padre, y eso celos le llevó a ser perseguido por el propio rey. Cuando el rey murió, David fue, no siendo rey, aún no fue rey de todo Israel, sino que el reino lo tuvo dividido por 7 años y medio, porque hubo algunos que siguieron a los familiares de Saúl, y tuvo enemistad la casa de David con la casa de Saúl. Y aun cuando David luego el Señor fue propicio a él y reinó sobre todo Israel, aún como hoy vamos a ver dentro de un rato, hubo algún benjamita que se le siguió
rebelando y oponiendo, y además se le siguieron persiguiendo los propios hijos de su casa. Es decir, que David tuvo persecución no todos los días de su vida. ¿Cuándo comenzó la persecución de David? Pregunto y no tenéis por qué saberlo. Entonces tampoco tenéis por qué responder. Pero por si alguien cae, la persecución de David y la nuestra comienza el día que somos ungidos en el nombre del Señor. Nos explicamos. ¿Dónde estaba David antes de ser ungido? Siendo pastor de ovejas de su padre Isaí en Belén de Judá. ¿Cómo estaba allí David? Tranquilo, era el dulce cantor de Israel. Cantaba, adoraba a su Dios y tenía confianza con el Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria sabía cómo era el corazón de David porque lo ungió, porque tenía un corazón conforme a su corazón, aunque era un joven muchacho. Y era capaz de enfrentarse al león y al oso en el nombre del Señor. Hasta ese punto llevaba la confianza de ese joven adolescente. Pero cuando fue ungido por Samuel para ser el futuro rey, le empezaron a venir las cosas. Fue al palacio del rey a calmar la ira de Saúl, la ansiedad de Saúl, y ya empezó la cosa a oponerse. ¿Qué ocurre? Cuando un barco pirata, habéis visto películas de barcos piratas, pero las películas se basan en hechos reales que ocurrieron también en la Edad Media. Cuando los barcos piratas atacan un barco, hablando de diamantes, cuando van cargados de perlas preciosas, de diamantes, ¿atacan los barcos del Caribe un barco de pescadores? No. ¿Por qué? Porque llevan pescado. ¿Ataca un barco de perlas preciosas? Sí, ¿por qué? Porque lleva un tesoro en su corazón. ¿Cuándo nos atacan a nosotros? ¿Cuándo somos perseguidos? Cuando somos ungidos, cuando hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque somos ungidos por el Espíritu Santo, llevamos un tesoro en el corazón y los enemigos vienen persiguiéndonos. ¿Para qué viene uno persiguiéndonos? Para acecharnos, para hacernos tropezar, para hacernos caer, para hacernos contaminar, para arrastrarnos, para pisotearnos. ¿No pensáis que tuvo David enemigos y que nosotros no tenemos enemigos? Los enemigos físicos que tuvo David reflejan los enemigos físicos y los enemigos espirituales que tenemos el pueblo de Dios. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad, que son, llámale como quiera, más o menos peligrosas que esta gente, pero representativas. ¿Tenía David perseguidores? Sí. ¿Lo tenemos nosotros? Amén. ¿Cuál es la teología respecto a los perseguidores? La teología es que cuando nos persigan, sacamos la espada cual Pedro y le cortamos la oreja a Marco porque somos muy valientes. Y dice el Señor, no, guarda la espada, porque el que espada mata, la espada muere. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Estaba siendo David ultrajado? Llegó a decirle a Saúl cuando lo perseguía y le perdonó la vida. Dice, no le eches cuenta a los que dicen que yo atento contra ti, que yo ningún mal te quiero hacer. De hecho, te acabo de tener mi vida en tus manos y no te he hecho ningún daño. Le estaban ultrajando, le estaban persiguiendo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que hagan, que hagamos, que oremos por ellos. ¿Qué es lo que estaba haciendo David en el Salmo 7? Orar por ellos. ¿Cuál es la tentación, y llamamos tentación, que tenemos cuando somos perseguidos? La persecución tiene muchas maneras. A veces la persecución viene disfrazada en forma de calumnia. Y es una falsedad que nos omiten. En un daño físico, en un vecino chismoso o quisquilloso, o en un compañero de trabajo que nos da la murga cada vez que puede.
o un familiar tropezadero. La tentación nuestra es meternos en la pelea. Por eso tenemos que aprender a orar por los que nos persiguen, a huir de la pelea y de la contienda. No solamente no edifica, sino que destruye nuestra alma y quizás también la del otro. Pero eso es difícil porque lo que casi siempre tú estás con los niños es debatiendo cualquier cosa, todos los recreos te pasas discutiendo con los niños. A ver, fulanito, ¿pero por qué le ha pegado a este? Le he pegado porque, maestra o maestro, es que él me pegó primero. Siempre hay uno que empieza primero. Y ahora tú, ¿pero por qué tú lo has pegado a este? No, es que este en la clase primero me quitó lo de qué. Siempre hay uno primero y primero. Y si un policía está arrestando a alguien, no te dice, sí, es verdad, yo lo he hecho mal. Excusa y excusa y excusa. Todos queremos excusarnos en alguien. O todos queremos decir que el enredo viene porque el otro me dio primero. Cosa que quizás sea verdad. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor si el otro nos da primero? Que pongamos la otra cara. Que si el otro nos ha dado primero es un atenuante si nosotros volvemos un mal por un mal. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que cuando nos tratan mal, nosotros tratemos a la otra persona bien, para que seamos hijos de Dios, porque si no seríamos como el resto del mundo. ¿Qué diferencia habría? Pero ¿sabéis qué? La historia de la Escritura y la historia de la Iglesia está llena de contiendas, de pleitos, de persecuciones. Estoy hablando entre hermanos. Que se difaman, se persiguen, se estrangulan y se hunden unos a otros. Porque civilinamente, si tú me la has hecho... Porque luego buscamos el argumento espiritual. Siempre hay un argumento espiritual. Cuando tú haces una cosa mal y encima le pones un argumento espiritual, lo estás haciendo doblemente mal. Pero claro, uno no va a decir, no, yo se la voy a devolver porque... Uno se autoexcusa. Es lo que está hablando de los policías, se autoexcusan. Ay, Señor. David encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro. Señor, levántate, Señor, ayúdame, Señor. Invocaba al Señor. Tú eres el Señor. Jehová, Dios mío, 2 veces. Cuando tú dices Dios, Dios mío, es que estás muy apurado, ¿eh? No dices solamente Dios mío. Es que estás verdaderamente apurado. Pero tú no quieres tomarte la justicia por tu mano. Tú no quieres ser juez y verdugo. Incluso quizás no puedas. O quizás luego David siendo rey quizás pudiera. Pero no quiere serlo. Quiere que sea el Señor, porque dice el Señor que mía es la venganza y yo doy la retribución. David no quería tomarse la justicia por su mano, encomendó la causa al que juzga justamente. Y ahora viene el tema segundo, el tema de la justicia. Jehová juzgará a su pueblo, versículo 8, porque el Señor es Dios justo, que prueba la mente y el corazón, versículo 13, Dios es Dios justo y está airado contra el impío todos los días. La justicia es un tema con mayúsculas, que es transversal a los salmos y a toda la Biblia y a toda nuestra vida. Y es un tema en el que constantemente estamos en la introducción. Para llegar al tema 1, bueno, las que han estudiado Derecho a lo mejor llegan más rápido. Pero a nosotros nos cuesta y nos cuesta desde los fundamentos, desde los principios, desde todo. Lo primero que decimos es que en este mundo no hay justicia. Bueno, y es verdad, hay muchas cosas que no son tratadas en la justicia, las mentiras, las calumnias, las lujurias, ni los abortos están tratados ya en la justicia. Solamente para llevar algo a la justicia tiene que ser algo relativamente grueso, porque si no un policía le lleva a uno, no es que le robó unos chocolatinos a un niño, el juez se harta de reír. Tiene que ser una cosa que tenga de un valor para arriba. Y aun cuando un policía le lleva a un reo al juez, el juez luego por muchas razones puede que lo deje en libertad. Y los policías se echan la mano a la cabeza y dicen, pero para eso me harto yo de trabajar y de currar y de andar persiguiendo a gente para detenerlo. Si aquí no hay justicia y todo el mundo tenemos la cantinela esa. Decimos una cosa, aquí hay justicia.
Los jueces están puestos de parte de Dios para aplicar la venganza y el castigo en este perfil de sociedades. Ahora, es una justicia humana, no es una justicia perfecta. Y decimos más, en países desarrollados como España y los países de Occidente hay media justicia. Países de África donde se hacen crímenes de lesa humanidad, uno entra con una zambomba de esta aquí pegando cañonazos, nos mata a todos y sale impune, porque los jueces y los policías están sobornados. Ahí ya no es que no haya justicia, ahí no sé ni lo que hay. Es decir, hay justicia aquí, hay media justicia, hay justicia allí. Países sudamericanos, africanos, asiáticos, se escuchan verdaderas atrocidades. ¿Cómo puede haber justicia de Dios y permite todas estas cosas? Porque Dios está airado contra las naciones. No quedará impune ninguna acción execrable de la humanidad. Muchos que se van de rositas porque sobornen a los policías, sobornen a los jueces, delante de Dios no se escapará nadie ni nada. Nuestra tranquilidad, nuestra conformidad tiene que estar que por encima de los jueces humanos, por encima de los gobiernos humanos hay un juez divino, todopoderoso, omnisapiente, justo y con buen juicio. Y dice que el Señor cuando se remanga los brazos es que va a empezar a aplicar justicia. Y precisamente esta expresión empieza a aparecer en Isaías 49, que luego viene Isaías 53. Y luego viene Isaías 55 y 60, donde está hablando de la justa ira de Dios y de la venganza del Señor. El tema de la justicia es un tema muy importante. A ver si relacionamos ahora con explicaciones, con ejemplos, estos casos. El otro, el tercero de los cuatro, es 10. Mi escudo está en Dios. Ante todas estas persecuciones, si me persiguen, yo huyo. No hago nada contra el enemigo, pero el enemigo me sigue persiguiendo. Dios permite que me siga persiguiendo, no me lo quita de en medio. Sigue David huyendo. Estamos hablando que se lleva huyendo casi de los 21 años a los 30. Y de los 30 hasta los 70 no paró la persecución en su casa. A los 70 porque fue cuando murió. Mi escudo está en Dios. Tema transversal, capítulo 3. Mas tú, versículo 3, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y aquí en el capítulo 7 también aparece lo de invocar para que el favor mío en el juicio que tú mandaste. Si observáis, es un escudo que nos rodea. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Señor nos ha dado una armadura. ¿Por qué nos da una armadura a los cristianos? Porque sabe que en este mundo tenemos aflicción y tenemos perseguidores espirituales y nos da una armadura de fe. Con una coraza, con un casco, con un yelmo y con un escudo. ¿Cuál es el escudo? Pregunto. Amén. La fe. La fe. El escudo de la fe. Y la fe se fortalece con la palabra de Dios. Cuanto más vamos conociendo los salmos, cuanto más vamos meditando en la palabra de Dios, más fortalecidos estamos para protegernos de los dardos del maligno, que son dardos malos. Porque no solamente dan, sino que dan con fuego para intentar quemar. Y eso es lo que el diablo, que el Señor reprenda, quiere con cada uno de nosotros. No solamente hacernos tambalear, sino tumbarnos y luego quemarnos. Como muchos se quemarán constantemente en el lago que arde con fuego y azufre con él. Pero el Señor ha levantado un escudo alrededor nuestro. Y aquí viene la ilustración con los temas que estamos viendo de la venganza, de la ira, de la justicia, de los perseguidores. ¿Qué es un escudo alrededor? Que tiene un escudo por delante y tiene un escudo por detrás. Oye, que lo de delante yo lo veo, pero ¿y lo de detrás? No lo veo. Pero ¿quién es mi escudo por delante? El Señor. ¿Quién es mi escudo por detrás? El Señor. Dos ejemplos prácticos ilustrativos. Uno no lo vamos a leer, el otro sí.
Cuando David estaba en el palacio del rey Saúl, hemos dicho que el rey Saúl se irritó con David. Y en una de estas irritaciones, sin motivo, por cierto, David tuvo motivos para muchas cosas, pero no, en este salmo no da un motivo. Por eso dice, si he hecho yo algo, que la pague. Pero si no he hecho nada, Señor, ¿por qué me persiguen? Y aquel rey cogió la lanza y se la tiró. Y el rey apuntaba bien, ¿eh? No era un rey torpe en guerra. La lanza venía justo a él. ¿Qué ocurrió con la lanza? Amén. La esquivó y se clavó en la pared. Y David se piró. ¿Le vino de frente? Sí. ¿Le esquivó en el nombre del Señor? Sí. Pero hay otras cosas que son más civilinas. Primera de Samuel. Primera de Samuel 25. Es la historia de Nabal y de Abigail. De Nabal y de Abigail. Resulta que David estaba por las montañas huyendo de Saúl y se encontró con un rebaño de ovejas grande de un tal Nabal que a veces eran perseguidos por los vecinos de donde estaban pastoreando las ovejas. Y David, que tenía ya un pequeño ejército de unos 600 hombres, protegió aquellas ovejas. De tal manera que cuando los trasquiladores llegaron a la zona donde vivía Nabal, le contaron todo esto. Oye, ¿habéis llegado todos? Sí, sí, todas las ovejas, sí. ¿Por qué? Porque un tal David nos defendió. Bien, ocurrió que el tal David tuvo una necesidad una vez y estaba cerca donde estaba este tal Nabal. Y entonces mandó a 10 hombres y le dijo, mira, que yo os he ayudado mucho durante mucho tiempo a tus trasquiladores y ahora tengo una necesidad, te ruego que me des un poco de comida, por resumir la conversación. ¿Sabéis qué es lo que le dijo Nabal? Dice que yo te voy a dar a ti comida, yo te conozco a ti de algo. David se encendió en cólera. Versículo 21. David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto un mal por un bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no ha de dejar con vida ni un varón. ¿Qué es lo que iba a hacer David de aquí a mañana? Cargarse a todo el mundo. A veces el estar ungido te da cierta también prepotencia. Te crees que tú eres superior al mundo. Y como Dios está contigo, pues ya tú te puedes tomar la justicia por tu mano. Iba a ser juez y verdugo. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. En la Isla Chica fue popular, un señor le robaron el coche. Y cuando él salió, que le dijeron, te están robando el coche, vio a uno que estaba recogiendo parte del maletín, de las cosas que el hombre tenía, tal, y cuando lo vio, encontró allí, ¡guau!, y le pegó un palazo. No, lo dejó fatal en el hospital. Resulta que el que le había robado era un enganchado y había salido huyendo. Y un señor ayudándole para que no se esparramaran los papeles y tal y cual, estaba allí ayudando y fue el que se llevó el palazo. ¿Qué quiero decir? Que a veces tomarse la justicia por tu mano te da graves errores. Estuvo en la cárcel por ese hecho. ¿El tal? Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva.
no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, está hablando de su propio marido, porque conforme a su nombre, así es, porque Nabal significa insensato. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu arma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte con tu propia mano. ¿Para qué salió Abigail? Para responsabilizarse de su marido y para evitar que David hiciera venganza con su propia mano. Toma, versículo 27, este presente que tu sierva ha traído a mi señor y sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi señor será ligada en el haz de los que vienen delante de Jehová. Arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte, ¿qué dice? Vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué es lo que sabía Abigail? La palabra de Dios. La palabra de Dios hasta aquí es relativamente corta, pero es palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Levítico 19? No tomes venganza ni remordimiento contra el que te haya hecho daño, sino ámalo. No le devuelvas un mal por un mal, sino un bien por un bien. ¿Qué dice Deuteronomio 32? Mía es la venganza, dice el Señor. Un poquito más adelante también habla del vengador de la sangre. Y la misma expresión de Deuteronomio 32 se repite en Romanos, por si alguien piensa que es del Antiguo Testamento, Romanos 13 dice exactamente lo mismo. Mía es la venganza. Y Hebreos 10 dice exactamente lo mismo. Mía es la venganza. ¿Quién le impidió a David tomarse la justicia por su mano y tomar venganza? Abigail. Tomarse la justicia por su mano es peligroso. Es dañino contra el alma y es peor, porque estás usurpando lo que tiene que hacer Dios. Y Dios sabe cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y a quién lo tiene que hacer. Si nosotros nos tomamos la justicia por nuestra mano, dijo David, terminamos esta parte, Abigail, versículo 32, bendito sea de Jehová, Dios de Israel, que te ha enviado hoy para que me encontrase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Si ves a un hermano que se quiere tomar la justicia por su mano, estórbalo, le estás haciendo un bien. Si empieza a justificarse, estórbalo, le estamos haciendo un bien. Hay muchas formas de hacer bien. Esta es una de ellas. Segundo ejemplo tiene que ver, ya vamos más rápido, con hemos dicho, los ataques de frente. Este de Nabal venía de frente porque el mismo David lo iba buscando y ahora este viene por detrás. Decimos por detrás y este fue el que compartimos en el Portil cuando estuvimos allí con Idalia. Segunda de Samuel. ¿Qué entendemos por una persecución o una aflicción por detrás? Algo de lo que nosotros no nos estamos dando cuenta. Si yo veo que alguien me viene a hacer daño por aquí, pico billete. Si una muchacha ve que se le para una furgoneta ahí y le dice, ven muchachita, ven, que te voy a llevar un paseo, pica billete, huye. Pero ¿y si te vienen por detrás? No te estás enterando.
Y nosotros tenemos atacadores por detrás. El malo es muy malo y no viene de frente. Procura venir por detrás, pero el bueno es muy bueno. Porque es escudo por delante y es escudo por detrás. Está alrededor nuestro. ¿Qué ocurre? Que David dice el capítulo 15, estamos en el 16, pero dice el capítulo 15 que Absalón se había sublevado contra David. Absalón era hijo de David y se había sublevado contra su propio padre. David, ya digo, que no le faltó la persecución ni las sublevaciones durante todos los 40 años de su reinado y antes. Resulta que hay un tal Aitofel, capítulo 16, versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Aitofel era un consejero del rey David. Y vaya mérito de consejero. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Aitofel era como si consultase la palabra de Dios. ¿Cómo? No está diciendo que sea palabra de Dios, ¿eh? Está diciendo que lo que decía Aitofel se cumplía como si fuera palabra de Dios. ¿Mañana hay previsión de lluvia? No. Pues si Aitofel mañana decía que llovía, mañana llovía. Aitofel era un consejero. Resulta que Aitofel estaba con David. Y cuando se le subleva su hijo Absalón, capítulo 15, dice versículo 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados a los cuales iban con sencillez y saben nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gitonita, consejero de David de su ciudad. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos, levantémonos y huyamos, porque no podemos escapar de delante. ¿Qué tuvo que hacer David cuando la conspiración se hizo fuerte? Huir. De su propio palacio, de la propia Jerusalén, tuvo que pasar los valles que hablamos el otro día que daban para el huerto de Getsemaní. Tuvo que pasarlo, irse al otro lado, de momento. ¿Quién estaba con los sublevados? Estaba su propio consejero, Aitofel. ¿Por qué estaba Aitofel allí? Esto nos llamó un ministro de culto, nos lo enseñó y me maravilló. Segunda de... ¿Quién era Aitofel? He dicho que era un consejero, ¿sí? Capítulo 23 de Segunda de Samuel. En las genealogías, que casi todo el mundo cuando llega a la genealogía la saltamos, porque es un... pero para los estudiantes no, porque los estudiantes se paran a ver quién es quién. Dice quién es quién. Dice 34. Elifelet, hijo de Asbal, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel. Ya sabemos que Aitofel tenía un hijo que se llama Elián. ¿Quién es Elián? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien conoce a Betsabé? Pues este era el padre. Capítulo 11, Segunda de Samuel, capítulo 11. Cuando David, sabemos que estaba en la terraza aquella, vio a Betsabé, preguntó por aquella mujer, versículo 3, dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Urías sí no suena más, el marido, porque luego lo cargó. Elián, el padre. ¿Quién era el abuelo? El dulce abuelito. El dulce abuelito. ¿Cómo se sentía el abuelito? Agraviado. ¿Tenía motivo el abuelo para estar dañado por lo que David había hecho con Betsabé? Mucho. ¿Merecía David un castigo fuerte? Sí. ¿Lo tenía que aplicar a Aitofel? Amén. Estamos aprendiendo.
Aitofel no había aprendido. Abigail sí. Porque no es lo mismo escarmentar en cabeza de otro que cuando te tocan tus entrañas, ¿eh? Cuando te toca a ti o te tocan tus hijos, te tocan tus nietos, y dices, ¡es que es mi nieto, eh! Es que ha mancillado mi nombre, es que tú no te puedes imaginar lo que ha dicho. Jolín, qué purista nos volvemos todos, tú, para entrar en la confrontación. Ay, Absalón, teniendo a este consejero al lado, le dijo, capítulo 17, ¿qué hago, Aitofel? Porque David ha huido. Le dice a Aitofel, dice, mira, escógete ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿Qué le dijo? Ellos están allí, ve con 12.000 hombres, no te enfrentes a todos, ellos huirán cuando te vean, David se quedará solo y tú matas a un hombre solo y tú serás rey y no tienes que hacer daño a nadie y todo el pueblo te seguirá. ¿Quién dio el consejo? Aitofel. ¿Y cómo eran los consejos de Aitofel? Como los de Dios. Si Aitofel decía que hicieran eso, si lo hacían, se cumplía. ¿Cuántos días de vida le quedaban a David? 1. Es más, le quedaba medianoche, porque si atacaban aquella misma noche, nos estamos explicando. ¿Por qué quería Aitofel que se cargase a David? ¿Porque quería que gobernase a Absalón? Porque quería tomarse venganza del otro. La venganza es muy mala, ¿eh? Se dice que la envidia es muy mala, pero los deseos de venganza corrompen el alma, ¿eh? Destrozan el alma, llega a decir. La desgarra como un león. Cuando un león te da un zarpazo te hace daño, ¿eh? Cuando la venganza está dentro de ti y tus pensamientos empiezan a maquinar, era tú la hermanita esta, la hermanita... Uf, quítatelo, quítatelo porque eso es muy malo. Quítate esas cosas del corazón. Aitofel le dio un consejo certero. ¿Sabéis qué ocurrió? Y ya lo voy a explicar porque por el tiempo no da. Pero en el 5 dijo a Absalón, llamad también a Usai, arquita, para que oigamos lo que él dirá. Y llamaron a otro consejero. Y el otro consejero dijo, no vaya esta noche a perseguirlo, porque todo el mundo sabe que David es un hombre de guerra y él no va a estar allí con el grupo, él se habrá separado del grupo y estará escondido en otro lado. Mira, tú prepárate bien al ejército. Y luego, mañana, al otro día, va y lo persigue y lo rodea, te carga a todo el mundo y te carga también al rey. Y sabe que se reunieron los ancianos y sabe a quién le hicieron caso, al consejo de Usai. Y no atacaron a David aquella noche, que estaba entre la espada y la pared. Como hicieron consejo a Usai, resulta que uno de los que estaba allí era un intruso, uno de David, fiel a David, que estaba con los conspiradores por si se enteraba de algo, írselo a delatar. Y este se enteró y se fue a avisar a David. ¿Qué hizo David cuando se enteró que lo iban a rodear el otro día? Pies para que os quiero. Y de correr corría bien. Por las montañas como las gacelas. Y no lo cogieron. Cuando al otro día lo fueron a perseguir, dice que el Señor... A ver, ¿dónde está la frase? El Señor frustró los planes de Aitofel. Vale. Versículo 14. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se
frustrara para que Jehová hiciera venir mal sobre Absalón. ¿Quién le iba a atacar a David por detrás? 12.000 hombres por el consejo de Ahitofel. ¿Qué hizo Dios? Frustrar el plan. ¿Cuántos días le quedaba a David de vida? 1. ¿Cuántos vivió? Hasta los 70 años. ¿Quién lo libró? Dios. Dios es nuestro escudo, hermanos. Él nos libra de lo que viene de frente y nos libra de lo que viene detrás. Pero no nos tomemos nosotros la justicia por nuestra mano. Terminamos y lo decimos. ¿Qué hemos dicho al principio de Mateo 5:44? Que tenemos que hacer por lo que nos persiguen o nos hacen daño. Orad por ellos. Orad. Esto es difícil. Porque el que estaban persiguiendo era un tal David. Y Dios tenía planes con David. ¿Se lo podía Dios haber justamente cargado a David? Sí, pero les quería extender sus misericordias fieles, grandes. ¿Se podía haber cargado Dios a John Newton, que era un vendedor de esclavos? Sí, justamente. ¿Qué hizo? Le extendió su gracia. ¿Qué himno escribió John Newton? ¿Un traficante de esclavos? Sublime gracia. Si se lo hubiesen cargado, no hubiésemos tenido a John Newton. El Señor nos podía haber cargado a cada uno de nosotros, a todos. ¿Qué hizo? Puso Él su vida por cada uno de nosotros. Ninguno somos dignos de vivir. No nos pensemos que somos mejores que los demás. Todos merecemos el justo castigo de Dios. Pero Jesús está orando por nosotros como nos enseña a orar. Por nosotros y por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabéis qué hizo Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿A muerte? ¿A muerte? Dios mío, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Quién estaba allí? Un tal Saulo. Si hubiese tomado venganza, Señor, envía un rayo de fuego sobre esta gente. A lo mejor tal Saulo nunca hubiese sido un tal Pablo. Y nunca hubiésemos tenido los 13 libros de la Biblia ni las evangelizaciones que hizo. No sabemos quién nos está persiguiendo. A lo mejor es el próximo profeta de Dios. Del Señor es la justicia. Bendito sea su nombre.